nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Destino, que a Soledad nos da muchísimo gusto y mucho orgullo recibir a la maestra Cindy Agustín, quien es egresada de nuestra institución. Fue docente en algún momento también como parte de su trayectoria y que hoy regresa a nuestra casa de estudios como a presentarnos una obra como este material tan hermoso, pues es un motivo de orgullo y de mucho gusto y alegría. Entonces, pues damos la bienvenida, maestra, y cedo el micrófono a nuestro Carlos Monterrubio, quien va a dar la apertura de esta sesión. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Denise. Voy a pedir nada más unos poquitos, pero que nos acerquemos un poquito más de allá atrás, porque si no vamos a estar medio. Lo siento muy lejanos. Pues bueno, sí, gusta sentarte. Pues bueno, como dijo Denise, soy Carlos Monterrubio, director de experiencia estudiantil. Para nosotros es muy importante el poder acercar a todos los estudiantes o a los estudiantes en general diferentes manifestaciones artísticas, deportivas, de responsabilidad social. Creo que nosotros como universidad tenemos la obligación de formar integralmente a nuestros estudiantes, y es por eso que no solo en el área deportiva, sino en el área académica y en este momento en el área cultural, para nosotros es muy importante. Yo tuve la fortuna de estar 10 años como director en su momento de difusión cultural, donde ahí tuve la oportunidad de conocer a Cindy. Cindy la conozco ya un tiempo atrás aquí en la universidad, y en marco de nuestros eventos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, todo este mes vamos a estar realizando actividades respecto a esta conmemoración, que para nosotros es muy importante darle valor, darle su lugar merecido a la mujer. Y cuando hace como un mes y medio platiqué con Cindy y me comentó acerca de su libro, pues yo dije, creo que es una muy buena oportunidad de poder estar aquí presentarlo a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a tener muchas actividades, como ya lo hemos tenido durante todo este mes, para conmemorar este evento. Entonces, me pidió un honor que fue para mí que hiciera la presentación de la maestra Cindy Agustín, y me voy a permitir leer un poquito y comentar algo respecto a la maestra. Es periodista independiente, egresada en Ciencias de la Comunicación de la UVM Campus Lomas Verdes. Ha colaborado para distintas editoriales, destacando algunas de sus publicaciones de estilo de vida y gastronomía en periódicos y revistas como El Universal, El Economista, Revista México Desconocido, Revista Moda y Wi-Fi Magazine. Ha sido docente en UNITEC y UVM Lomas Verdes. Sin embargo, su afición a la literatura y su gran respeto al periodismo le inspira siempre a contar historias con las que se observan personajes reales de un México lleno de magia y folclore. También me voy a permitir comentar que, pues Cindy, que la conozco de tiempo como estudiante, el viejo aquí soy yo, ¿sí? Como estudiante, siempre estuvo inmersa en lo que es la cultura. Yo la conocí como bailarina de danzas polinesias con la maestra Lourdes Rodríguez. Estuvo aquí y siempre mostró ser una inquieta estudiante, una estudiante que siempre buscaba estar en movimiento, estar haciendo algo, primero en la danza y luego pues, en la literatura. Para nosotros la literatura pues, es una de las bellas artes pues, muy complicadas. Todas las bellas artes son complicadas, pero creo que la literatura, el poder compartir con nosotros algo y adentrarnos a ese mundo que la autora está viviendo, creo que es muy importante. Entonces, pues bueno, te damos la más cordial bienvenida, Cindy, y también quiero comentar, si me lo permites antes de hacerte la palabra, pues este libro, ¿no? Este libro que con mis estudiantes tuve la oportunidad de estar leyendo y visualizar. Yo le decía a mis estudiantes que mucho de lo que se ve aquí, de lo que hablas tú, de nuestra Chole,
soledad, ¿sí? A lo mejor para los estudiantes es un poquito lejano, pero para nosotros, para personas pues más o menos de cierta edad, lo vemos muy, muy a diario, ¿no? La forma que se tenía de tratar a la mujer, la forma que se tenía de visualizar, de tener ese México machista, que no sé si lamentablemente sigue habiendo, pero afortunadamente ya en menor cantidad, en cómo la vida de una persona, de las mujeres en particular, pues estaba casi diseñada o dirigida por el hombre, ¿no? Tenían hasta menos derechos aquí en uno de los capítulos que dice el rapto, ¿no? Pues son cosas pues que la mujer pues era un material solamente, ¿no? O sea, no decidía con quién estar, no decidía qué hacer, sino realmente pues te toca hacer esto, te toca estar con esta persona. Y realmente en la actualidad se da todavía la mujer en algunos momentos es un objeto y le deciden la vida, ¿no? En muchísimo menor porcentaje en la actualidad, pero sí, ¿no? Se ven reflejadas. Yo le decía a mis estudiantes que yo también provengo de una familia machista, ¿no? Tengo 4 hermanas mayores que yo, un hermano más pequeño, y la cocina yo la conocía nada más de vista. Sí, ahí está la cocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que la comida llegar aquí, ¿no? Entonces lo veo y hasta cierto punto digo, pues qué mal, ¿no? Pero así era la vida. Actualmente pues ya ha sufrido un cambio muy grande, afortunadamente. No sé si para bien o para mal, pero esos cambios siempre se agradecen y es parte de la sociedad. Nuestra sociedad está cambiando, ¿no? Hablar de 1925, cuando nació Soledad, al 2025, pues ha cambiado, ¿no? Como comenta también aquí sobre el destino que marcó Soledad, habla aspectos históricos, habla del tren panamericano, habla de la construcción de que el tren panamericano, pues, ¿quién ha viajado en tren? Alza la mano. Ok. Así, sin pena. Yo no he viajado en tren, ¿no? Yo recuerdo también que a Guadalajara con mi mamá, que en paz descanse, decían, me voy a ir en el Pullman a Guadalajara, ¿no? A mí ya no me tocó viajar en el Pullman. Y ahorita con el tren que está, ¿cómo se llama el tren que está muy de moda? El tren Maya. Pues bueno, y está también ahí, pero pues el tren apareció en esos entonces, desapareció, vuelve a aparecer. En algunos países desarrollados del primer mundo el tren es un transporte muy utilizado, muy pues común, ¿no? Entonces eso es lo que nos empezó eso es lo que quien lo lea, quien tenga la oportunidad de leer, va a aprender de historia o va a recordar como nos hizo recordar a muchos. Va a recordar ciertos capítulos. Me hablaban de Lázaro Cárdenas. Mi mamá nació en 1938 en lo que fue la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, pues hablaban de tierra y libertad, la tierra para quien no trabaje, cosas que ustedes lo ven algunos lo vemos en la historia, pero a Soledad le tocó vivir, ¿no? A mí me gustó mucho, porque como dice, habla en primera persona, el libro está desarrollado en primera persona, está desarrollado de que nos están contando. Yo les decía a mis estudiantes, ¿ustedes creen que venga Soledad a presentarlo? Y así como que empezaron a hacer cuentas de, no, pues creo que no. Entonces, pues bueno, ya sin más preguntas, porque aquí me puedo quedar recordando y comentando mucho de este gran libro que no tuviste que tengo ya el honor de presentar junto contigo, Cindy, y que hiciste, que me lo autografiaste. Dije a los chicos, se los puedo prestar, pero estaba dedicado. Entonces ya hay un dicho también que les comenté, ¿no? No sé si lo han escuchado, es tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa. Entonces, pues bueno, entonces, pues sin más preámbulos, Cindy, pues recibamos la con un fuerte aplauso.
Gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias al maestro Carlos Monterrubio Solís, director de Experiencia Estudiantil en la UVM, Lomas Verdes. Gracias a la licenciada Olivia Suárez, directora de Dirección Cultural, también por este espacio y esta oportunidad que me dan el día de hoy estar aquí. Voy a iniciar con la lectura y de ahí voy a tratar de hacer un resumen muy breve de lo que es el libro. Al no asistir a la escuela, a un colegio femenino, mucho menos llegaría a la universidad. Habría de recorrer amplios y fríos pasillos para llegar a un aula, escuchar una cátedra de español, de matemáticas, de filosofía, de física, de lo que fuese. Me lo había perdido. Al no asistir a una escuela, me perdí de tanta diversión y conocimiento que lo único que pude hacer es generar mi propio conocimiento y mi propia diversión. Así como no estuvo en mi deseo socializar y relacionarme con gente de amplio criterio, de viajar para elaborar un estudio antropológico, regresar y enfrentar una realidad tan distinta, en mi mundo no hubo esta instrucción. No la quise ni la imaginé. En mi mundo cotidiano, en mi mundo consagrado a lo doméstico, no había conciencia de ello. Mientras en Europa se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, mi vida en esta misma era, a la edad de 15 años, iba girando hacia una adultez inusitada. A los 16 años, mi mundo dio un giro insospechado. Elías, un hombre al que yo no conocía y quien había decidido que yo sería la madre de sus hijos, me llevó a su casa, sin consentimiento de mi abuela, sin mi propio consentimiento. Me raptó. Mi vida puede resumir la historia propia de la mujer. Yo viví la desigualdad de género, la sobrevaloración del hombre por ser hombre. No hay duda de que la sociedad te impone y a la vez te acusa, sin conocer. No me dio tiempo de que me convenciera Emma Godoy con sus palabras emancipadoras, de librar batallas de la esclavitud, de la pereza y los bajos instintos. A mí me tocó librarme del machismo y de la pobreza trabajando sin importarme que los hijos tuviesen fracaso escolar o fueran poco o nada estimulados en su autoestima. A mí, Soledad Ventura Mérida, me costó comprender que el culto a la fertilidad era una construcción social que se puede guardar. ¿Acaso vivía en la prehistoria? Pero no lo pude dilucidar, pues me costó mucho quitarme los adjetivos y sustantivos rotulados socialmente como su mujer, esposa sumisa, cónyuge débil, invisible. Pero eso sí, mi oficio de madre nunca lo sustituí. En fin, no tuve oportunidad de ilusionarme por una boda y generar una expectativa hacia una relación amorosa. Desde los 17 años ya estaba jodida. Estas son las palabras de mi abuela, pero narradas en este libro a través de mi pluma. Yo pienso que mi abuela me escogió a mí para contar su historia, porque si bien tenemos siempre abuelas a nuestro alrededor que son increíblemente amorosas y a quienes le deberíamos hacer siempre un escrito especial, mi abuela tuvo una historia que yo le llamo de resiliencia, porque inició ella desde muy pequeñita, perdió a su madre, después en un encuentro muy violento, perdió a su padre en la adolescencia. Y esto resume cuando ella ya va entrando a la adolescencia y se ve raptada, se ve incluida en esta función social que ella no lo ve así. Ella simple y sencillamente se va adaptando a los hechos que le van aconteciendo en la vida. Y de pronto llega mi abuelo y es una persona que desafortunadamente sufre la enfermedad del alcoholismo y ella no puede saber qué hacer. Empieza a tener hijos, tiene 8 hijos de un mismo marido y se va descubriendo en ella ese patrón de dolor. Yo lo llamo como un patrón de dolor, como un patrón de sufrimiento, pero que va
ella misma, con su propia personalidad que tiene, va haciéndose fuerte y va siendo resiliente. Aquí se habla mucho de la palabra resiliente, lo vemos en economía, lo vemos en economía resiliente, lo vemos en todas partes. Sin embargo, ella no sabía, ¿no?, que existía el psicoanálisis, ella no sabía que existían estudios sociológicos donde ya ahorita, donde en su época ya se estaba estudiando, ¿no?, la cuestión de la mujer. No es un estudio epistemológico lo que tenemos, es una novela, de un hecho real de una mujer que desde el siglo XX viene forjándose en escenarios distintos, porque ahora tenemos ya nuestro planteamiento como mujeres en un papel distinto de acuerdo a, ya sea en ámbitos culturales, políticos, sociales. Nosotros nos hemos visto involucradas en un papel distinto, no solo de madre, no solo de madre, de profesionista, no deportistas, y tenemos un escenario totalmente distinto. Pero a Soledad no tuvo oportunidad de poder estudiar ningún tipo de crítica hacia la construcción obviamente, de lo que venía ella, que era una construcción patriarcal, cultural, y que rompió esa construcción patriarcal, no solo por un análisis, sino más bien como una necesidad para poder salir adelante y dar de comer a sus hijos. Entonces, hablamos aquí también otro tema importante dentro de las familias que se van forjando en esas épocas antiguas, que es la violencia intrafamiliar. Es otro tema bastante importante que, si bien ella tenía este rol que fue identificándose a partir de lo que aprendió de su padre, quien fue que le forjó todo, le educó a través de lo poco que estudió, fue parte de educación básica y primaria, se lo dio su padre, ella no quiso estudiar, pero fue aprendiendo también conocimientos de costura a través de su padre, que era sastre. Entonces, la guía del padre fue esencial para Soledad, para mi abuela. Y también ahí vamos viendo este marco que se observa en lo que los psicoanalistas hablan de cómo vas a salir de una adversidad y cómo vas a ser resiliente. Pues con una guía. Y esa guía que te da a ti la pauta para tú después sentirte con la fortaleza de también dejar un legado a quienes, a tus hijos. Entonces nos vamos metiendo ya a la parte de la familia, que era importantísimo para mí ir marcando en todo lo que su función, más bien hablo ahí como la labor de ser madre. Ella no abandona a sus hijos, siempre está presente, aún con el abandono del padre, porque también hubo un abandono ahí. Entonces, dentro de esta parte de los diferentes escenarios que se van observando dentro de los mismos análisis que se realizan, donde entra, como dijera Michel Foucault, la parte de la mujer, y lo dice de una forma muy poética, la parte artística, el arte de la experiencia femenina, lo llaman. Es muy bonito, ¿no? Es un arte, pero Soledad nada más va interpretando cosas, va decidiendo, haciendo facetas de ella, va haciendo una faceta, bueno, de madre, una madre autoritaria, una madre que tal vez de ella no sale un te quiero, un te amo, porque en ese entonces no se estilaba. Yo voy a mantener a mi familia, yo le voy a dar de comer y yo voy a sustentar a esta familia, pero nunca un te quiero, un te amo, ni un cariño, quizás un apapacho, que ahora lo vemos. Entonces ya después, obviamente a partir de ello vienen otros análisis. Pero a Soledad no. A Soledad viene, como decimos, repitiendo un rol descubierto por su padre. Patrones culturales que son dificilísimos de romper. Y esa faceta de madre, después yo lo involucro y lo voy dividiendo en las diferentes facetas de costurera, ¿no? Su paso como para salir adelante, como un oficio importante dentro de las mujeres de esa época, que muchas ya trabajaban. En Europa ya eran enfermeras y también
en algunas ciudades ya se veía la participación de la mujer en la industria, ¿no? En varias industrias. Pero en el caso de Soledad, y aquí quisiera rescatar, bueno, ¿de dónde viene? Pues eso en Huehuetán es un pueblo sureño en Chiapas, de donde yo también crecí hasta mi adolescencia, que es pues decimos un marco histórico, muy político y social, muy específico. Existe, el pueblo existe, ya no queda muy poco de lo que yo platico en la novela, queda muy poco de ese Huehuetán. Se ha transformado, como se han transformado las ideologías, como se ha transformado la visión de la mujer, pero en ese pueblito chiquito, en ese entonces, en lo que se remonta a lo que era Soledad, pues era un pueblo de brujos, además, ¿no? Era un pueblo, pues ahora hay pueblos mágicos dentro de los programas sociales a nivel nacional, pero no, esta parte de involucrar al chamán, ¿no? La parte de generar una visión de costumbres que van involucrando a personajes que funcionan dentro de una sociedad en ese momento. ¿Para qué? Para poder hacer a que se sienta mejor la persona. Ahora se le llama la sanación espiritual, ¿verdad? Pero en ese entonces adaptaba, ¿no? O sea, empezó Soledad nació en este pueblo de viejos, pueblo de chamanes, pueblo de brujos. Y hablo dentro de esta novela cómo va viendo Soledad, que se involucra dentro de estas costumbres. Y también hablando de costumbres, hablo de que se vuelve cocinera, obviamente, con platillos típicos muy específicos, platillos gastronómicos que ahora ya se han perdido porque son como, yo lo llamo como una identidad cultural. ¿Por qué? Porque manejo recetas, por ejemplo, de caldo de casquito, que es un animal, tortuguita, ¿no? Una pequeña tortuga, vamos a decir, ahora nos espantamos, ahora entendemos que han habido programas para concientizar, ¿no? Sobre los animales en peligro de extinción, y han ido modificándose. Estos platillos son identidad cultural, pero también se han ido modificando. Ya las nuevas generaciones ya no han crecido con estas recetas. Son recetas que para mí era importante involucrar. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a perder, en algún momento se van a prohibir totalmente. Como se han ido prohibiendo con el transcurso del tiempo ciertas situaciones que ahora por ideologías y también por un cambio por el medio ambiente, ¿no? Por la protección del medio ambiente, se han ido cambiando. Pero estas personas así nacieron, así crecieron, con la fauna en la cual podían alimentarse, lo que le daba la localidad o también geográficamente hablando lo que podían obtener del río, ¿no? De los mares, y esto se ve en varias partes no solo de México, sino del mundo de las épocas antiguas. Entonces, era importante para mí meter estas recetas, caldo de casquito y los tamales de iguana. Vienen ahí también recetas muy específicas, no las vamos a comentar, están ahí obviamente como un legado. Para mí es un legado histórico, es un legado gastronómico, incluso, ¿no? Que a veces decimos, nos espantamos, o que decimos eso nunca lo voy a probar, y con toda razón, pero que existieron y existieron, ¿no? De ese mundo antiguo. Entonces, vamos a entender que también dentro de estas costumbres vienen leyendas específicas de este pueblo sureño. Yo me basé mucho en un libro también que ya un maestro había anticipadamente editado sobre todo lo que es la parte de cultura, política, geografía del libro, que se llama Huehuetán, un pueblo más. También tuve un poco de base ahí histórica, pero yo lo iba contando y de pronto pues iba siendo una novela. El escrito te va llevando.
Yo no sabía por dónde iba porque además realicé entrevistas directas a cada uno de mis tíos para poder concretar qué era esa soledad que yo no conocí. Yo soledad la conocí, una abuelita amorosa, ¿no? Una abuelita que me daba tamales, una abuelita que me daba algo, les digo, o sea, todo cambió, ella cambió. Y para mí era una abuelita feliz, ¿no? Esa soledad que sufrió, esa soledad que le dañó tanto la muerte de su padre, yo no lo supe, no lo sabía. Hasta que me fui enterando con esta entrevista que fui realizando a cada uno de mis tíos para poder entender cómo era ese Bogotá donde yo no crecí, ¿no? Esa soledad, que cómo salió adelante. Entonces, ese fue el trabajo también periodístico que yo pude aportar y que te va dando las bases, el mismo oficio para poder entender de dónde venimos, cómo se construye la sociedad actual y hacia dónde nos vamos a dirigir. Si me permiten, voy a hacer la última lectura y de ahí platicamos para que pregunten, hagan preguntas. Obviamente siempre voy a abrir la invitación, así lo quieren adquirir, después vemos. Y para que ustedes se lleven, no quiero leerles tanto porque también se va dejando la parte de la lectura, es que tú te internes en esa lectura y como digo, quizás no sea un análisis muy científico, pero sí que realicen a través de la lectura una reflexión social, una reflexión sobre las mujeres, una reflexión sobre la problemática de la psicología en cuanto a la resiliencia, en cuanto a la violencia intrafamiliar, todas estas cuestiones que son temas importantísimos que siempre hemos visto a lo largo de la historia en México. Voy a finalizar la lectura y de ahí viene una charla. Cuando mi Juan regresó del Distrito Federal, busqué las monedas donde aún no se había construido la nueva casa. Tal como le había dicho la tía Goya a mi Juan, ahí encontré unas alhajas. Y sí, unas monedas que después repartí entre mis familiares más cercanos. Estoy segura de que había más monedas. Es probable que estén debajo de los cimientos de la casona. Monedas de oro y plata que habrán de estar en el patio y sobre los cimientos de varias casas de Bogotá, porque antes el dinero se enterraba debajo de la tierra, para que su brillo no perturbara a los abusivos, a los ladrones, a los necesitados. Un día me mandó a llamar la tía Goya. Había llegado el momento de hacer las paces. Su mensajero me dijo que haría bajar a mi papá Sebastián. Sentate, Chole, sentate. Aunque la espiritista era mi tía, mi corazón comenzó a acelerarse. Mi tía cerró los ojos, me tomó de las manos y comenzó a quejarse. Sus quejidos me recordaron a los últimos suspiros que tuvo mi papá Sebastián. Su respiración lenta, su afligido y débil corazón me removió nuevamente mi interior. Quise soltarle las manos, pero el gesto de mi tía Goya era diferente a la de siempre. Tenía una expresión de dolor, la misma expresión de dolor que tenía mi padre al morir. Balbuceaba. Trataba de hablar, pero no lo entendía. Abrió los ojos para reflejar dolor. Era una mirada de sufrimiento, una señal dolorosa, aletargada. Ahí me percaté que la tía Goya era de las espiritistas que lograban abandonar su cuerpo para entrar en trance. Dejó de ser mi tía, y era mi padre quien nuevamente agonizaba. Se dio la presencia del espíritu. Removió mi triste pasado, el rencor jamás apagado. Me vi de niña, paralizada de horror. En mi mente fue imborrable ese hecho violento que rebasó mi entendimiento. Yace un cuerpo, yace otro, en el campo y en las ciudades grandes. A nadie le importa hacer justicia, porque en México se espuma entre el papeleo, la corrupción y el olvido. Las madres, los hijos, las esposas y los viudos se quedan dolidos, con un dolor eterno, incomprendido. Es el Estado fallido.
violenta a la condición humana. El ajuste de cuentas, si acaso alguien lo logra, es la venganza de un político herido o de un magnate que le han matado a un hijo. Pero cuando no se tiene ni el dinero, ni siquiera se entiende el proceso de investigar un delito, nada pasa, se queda en el limbo. El asesinato de mi padre me devastó. Los pensamientos de venganza y de odio terminaron con mi energía solar. Mi ira, mi miedo y mi odio provienen de este golpe funesto. Es cierto, tenemos, de hecho, en las noticias seguimos escuchando, ¿no? Situaciones de injusticia, los sordos que acaban de descubrir en Jalisco nos hablan precisamente de un México que no termina de sufrir, ¿no? De algo doloroso. Y comentamos que esta situación también nos remite a estados fallidos, ¿no? Políticamente hablando, pero muchas cosas que no han cambiado y que se recrudecen, porque también si nosotros nos ponemos a pensar y la pregunta la abriría, ¿no? ¿De dónde provienen aquellos valores culturales, valores morales que podemos tener como personas? ¿Qué institución no las marca? ¿Qué institución, qué institución no las educa desde el principio? Esa sería la pregunta. ¿Quién puede contestar? La familia. La familia, la verdad es importantísimo, o sea, por eso tenemos estos núcleos. Por ejemplo, se habla, si es cierto, de la participación de la mujer, de nuestra condición como mujer en los diferentes escenarios que se presentan.